Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, disculpen mi ausencia en el canal, tuve algunas cuestiones familiares que resolver y de trabajo y la verdad es que tengo un montón de ideas y de cosas y de trabajos filmados, pero siempre me faltaba una parte para terminar de editar. Así que bueno, hoy voy a terminar algo de arbolado urbano y voy a grabar también otros videos con preguntas que me hicieron muchos de los miembros del canal o suscriptores que me van pidiendo algunos temas en particular. Hoy estamos con un viento tremendo, pero un día precioso en Buenos Aires, así que bueno, espero que podamos disfrutar de este día juntos. No estuve haciendo vivos últimamente porque con estas cuestiones que tuve personales, la verdad es que no se me complicaron los días y los tiempos y las horas. Y bueno, seguramente próximamente voy a volver. Este octubre y noviembre para mí son meses muy pesados laboralmente y bueno, como se sumó con la cuestión personal se complicó más aún. Bueno, en arbolado urbano muchos de ustedes me pidieron, ay, yo quiero saber qué plantar. Es la pregunta típica que hace todo el mundo. ¿Qué planto? ¿Qué planto en la vereda? ¿Qué pongo en mi vereda? Eso va a depender mucho de dónde esté cada uno, del clima que tenga, de los requerimientos, del tipo de vereda. Yo me hice acá un punteo de cosas que les quiero contar y las voy a irme echando, ¿sí? Con ejemplos que fui filmando mientras estuve en San Luis con mamá, algunos ejemplos muy lindos que quería mostrarles de especies, de crecimiento, de cazoletas, bueno, de un montón de características. Así que mientras yo voy a ir hablando, va a ir apareciendo alguno de los casos, de los ejemplos que les quiero mostrar y espero que así, mostrando cuestiones bien prácticas, nos sirva y podamos juntos realmente aprovechar el tema del arbolado urbano, porque si no hablarlo solo es un poco aburrido y a veces es difícil de hacerse entender. Bueno, ¿qué árbol planto en mi vereda? Sería la pregunta de hoy, ¿no? ¿Qué árbol planto en mi vereda? ¡Wow! ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Parece algo simple, parece que uno tiene que ir a un vivero, va a un vivero y listo, ya está. Compro el árbol que quiero, que me gusta, que tiene lindas flores. Y normalmente los vecinos eligen el árbol porque tiene algo que ver con su historia, con su vida personal, con su familia, porque le gustan las flores, porque tiene perfume, por un montón de cualidades, pero no analizamos otras que son fundamentales para tener un árbol en la vereda. Bueno, me estoy por volar, pero está hermoso el día. Primero, tipo de vereda y ancho de vereda disponible y de calle, ¿sí? Lo primero que tengo que analizar, vayan tomando notas si quieren, háganse un punteo de qué cosas tengo que analizar antes de elegir el árbol. El árbol es lo último que voy a elegir. Primero tengo que ver todo esto. Tipo de vereda, o sea, ¿por qué tipo de vereda? Porque hay veredas que son muy angostas y que no tienen espacio de tierra, lo que nosotros llamamos vereda jardín, con una vereda donde uno puede caminar de cemento, cerámica, lo que sea, y al lado un espacio de tierra. Eso es vereda jardín. Esa es la vereda ideal, digamos. Para los árboles es la vereda ideal, donde yo puedo cortar el pasto, pero también puedo poner un árbol porque va a tener volumen para explorar sus raíces, para crecer bien, etc. Luego, tengo otras veredas que son angostas, que son solo de cemento, intermedias y veredas muy angostas. En las veredas muy angostas no puedo plantar cualquier cosa, ahí voy a estar muy restringido con qué plantar. Y también tengo que tener en cuenta el ancho de la calle, pues es una calle de 6 metros o es una avenida o lo que fuera, ahí puedo en una avenida jugar con otras especies, ¿sí? Que en una calle más restringida no. Entonces también es muy importante si es una calle de una mano, de 2 manos, si es una calle ancha, etcétera. Otra pregunta que me tengo que hacer, fundamental, además del ancho de veredas. Acá en ancho de veredas vamos a ir viendo algunos ejemplos. En este caso estamos con un braquiquito. El braquiquito es una especie de porte mediano.
no adecuado para veredas pequeñas. Ahora está en floración en la primavera, tiene unas flores preciosas, blancas y naranja. Es una especie que es perenne, no pierde la hoja y tiene un tronco muy cónico. Pero esta cazoleta es absolutamente pequeña para este árbol. En este caso tenemos una Lagerströmia indica. Miren la copa, miren la sombra que genera. Ahí la tienen, ¿sí? Estamos cerca del mediodía con un eje, solo un eje, o sea, forma de árbol. Acá no hay vereda jardín, es una vereda muy pequeña, pero la cazoleta tiene suficiente espacio para que esta planta pueda crecer porque es una planta de porte pequeño. Florece todo el verano, es muy bonita la floración. Bueno, seguimos, me quedé sin espacio en el celular. Qué raro, bueno, hay un viento tremendo, así que van a ver que todos nos movemos mucho. Entonces, ¿qué tipo de vereda? Fundamental, ancho de vereda, ancho de calle, ¿sí? Eso fundamental, me estoy volando, acá estamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, hola Chobo, a ver, ahí miren, a los que querían ver a Haru, ahí la ven, está enorme, ahí viene, tremenda la nena. Bueno, ancho de veredas, ancho de calles. Segundo, cosa muy importante, hay cables aéreos, porque en Latinoamérica tenemos muchos cables aéreos, muchos. Yo pensé que Argentina, nosotros teníamos, qué barbaridad, pero cuando he ido a Dominicana está lleno de cables aéreos. Bueno, muchos países tienen muchos cables aéreos, muchos cables viejos. Entonces, eso es muy importante porque uno tiene que ver dónde tiene los cables y no plantar el árbol justo debajo de los cables, porque después tenemos que achurar al árbol, podarlo, hacerlo bolsa, como decimos acá, hacerlo pelota, y la verdad que el árbol no tiene la culpa. Entonces lo primero que tengo que ver es si hay cables aéreos, si son de baja tensión, de media tensión, a qué altura están esos cables, ¿sí? Eso es fundamental. Voy tirando algunos tips y voy a irme echando con ejemplos. Seguimos con otro. Hay servicios subterráneos, lo mismo que el cable aéreo. También tengo que tener en cuenta si tengo servicios subterráneos. El servicio subterráneo va a dañar a las raíces posiblemente, si tienen que instalar algún servicio o si tengo caños de desagües. Ojo con eso porque el árbol va a buscar el agua, la raíz va a buscar el agua, así que tengo que tener en cuenta eso también. Entonces, ancho de veredas y de calles, si tengo cables aéreos, si tengo servicios subterráneos. Ahí vamos con 3. Espacio en la vereda para la cazoleta. ¿Qué significa esto? La cazoleta es el espacio que yo le dejo al árbol para que pueda acumular agua. Si tengo un lugar que es impermeable, una vereda impermeable, necesito un espacio permeable para que el árbol pueda acumular agua y pueda crecer y puedan crecer sus raíces. Normalmente en veredas muy angostas los espacios son tremendos. Ahí les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean. Fundamental entonces el tamaño de la cazoleta. Esta es una hilera de fresnos antiquísimos, viejos. Miren, los cables pasan por el medio de las copas. Si vemos el lugar que tienen para crecer, la cazoleta no existe, está sobre el asfalto y ya ha roto todas las veredas, ¿ven? Bueno, esto es, a veces uno dice, el árbol correcto en el lugar correcto. El árbol está precioso, tiene una copa enorme, está muy podado y muy mal podado, pero igual sobrevive, está hermoso, genera una sombra bárbara, pero como el lugar del piso no es adecuado, crece como puede, levanta las veredas. Pero el árbol se adapta a esta situación. En esta esquina, que es una vereda absolutamente jardín, no tiene nada de material, tenemos un algarrobo, Prosopis alba. Miren lo que es la copa de este árbol, enorme, genera una sombra abajo. Acá se las muestro.
Bastante importante la proyección de la sombra. Y vamos a acercarnos a ver las raíces. Ahí vemos que hay una raíz importante que sale hacia lo que sería la pared. Así que tener en cuenta que estos árboles necesitan un importante lugar para crecer. Bueno, vieron los ejemplos de las cazoletas. Realmente sorprende cómo los árboles crecen en lugares donde uno pensaría que no pueden crecer. Pero ¿eso está bien? No, no está bien para el árbol. El árbol necesita espacios más adecuados. Seguimos. Plantar en cazoleta elevada o no. He visto, en Argentina lugares muy antiguos y en México también lo observé cuando fui a dar algunas clases en los pueblos, que se plantan en cazoletas elevadas. Entonces se hace como un macetón y el árbol se planta ahí adentro. Y el macetón sirve para que la gente se siente. ¿Eso está bien? ¿Es adecuado para el árbol? No. No es adecuado para el árbol. ¿Por qué? Porque está restringido a ese volumen, no puede explorar más raíz que eso. Si uno lo planta al mismo nivel que la vereda, aunque la vereda esté impermeabilizada o tenga algo de jardín, por abajo el árbol, por debajo va a poder explorar. Si yo lo pongo en una cazoleta elevada, no va a poder explorar tanto, va a tener limitado y además va a romper la cazoleta, va a romper esa maceta gigante que le armamos de cemento, en algún momento la va a terminar rompiendo. Entonces, y después no puedo volver atrás porque está elevado el árbol, no lo puedo bajar. Entonces, no, elevados, tachamos elevados. Seguimos. ¿Cuántos árboles puedo plantar frente a mi casa? Si tengo un frente de 10 metros, antiguamente se recomendaba poner 2 árboles, ¿no? Cada 5 metros, 2 árboles. Depende de las especies que uno plante. Si pone 2 chiquititos puede ser, si tienen una magnitud pequeña. Si yo voy a priorizar ese árbol y lo voy a cuidar y no lo voy a podar así locamente, solamente cuando sea esencialmente necesario. El árbol de arbolado urbano no es un frutal, no se poda como un frutal. Saquémonos de la cabeza lo que venimos de nuestra historia, nuestra familia, que los frutales de nuestros abuelos, que venían de Europa a cultivar frutales y cómo los podaban. No, poda frutal no al arbolado urbano. Entonces, si yo voy a preservar esa especie, puedo poner uno solo, y que crezca muy bien, y que crezca su copa linda, la desarrolle, genere sombra. No necesito 2, pero tengo que tener muy en cuenta eso. Y puedo elegir además especies que tengan otros atributos. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta catalpa que me encantó en una esquina. Fíjense qué hermosura esta especie, ¿no? Cuando florece. Es una especie de una magnitud mediana. Bueno, miremosla. Bueno, en este caso tenemos una catalpa vignonoides. Es originaria de China, de Asia. Tiene una floración espectacular, unas flores blancas. Es prima hermana del kiri, de la paulonia tomentosa. Anda bien en veredas, tiene hojas anchas. Fíjense que en este caso tiene una cazoleta pequeña, pero todavía es adecuada. No es una planta que crezca mucho más que esto. Está casi a la altura de los cables. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno la va a plantar, para no tener problemas cuando tenemos cables aéreos. Otra cosa que tengo que tener en cuenta, ¿qué tipo de árbol voy a plantar? ¿Voy a plantar un árbol perenne o un árbol caduco? Porque el perenne voy a tener sombra todo el año, depende de dónde esté. Si estamos en Ecuador, Colombia, México, el perenne va a estar, la gente va a estar feliz con el perenne porque tiene calor todo el año. Aún en invierno, la temperatura sigue siendo muy elevada, todo lo que es el Caribe. Entonces ahí voy a priorizar quizás perennes. En nuestro caso, puedo poner, normalmente en Argentina, en la latitud donde estoy, se usan muchas caducas porque en invierno no necesito sombra, ¿sí? Hace frío, el árbol está en reposo, uso especies de clima templado frío, caducas. Más en los trópicos, perennes. Pero uno puede jugar también con esas especies. Así como en un jardín se recomienda un porcentaje de perennes y de caducas, en el arbolado depende también de qué especies, de
qué restricción voy a tener con el tipo de especies que voy a usar, ¿sí? Y depende de dónde esté. Bien. Otra cosa importante, la magnitud. Cuando yo voy a elegir perenne caduca, también, ¿qué magnitud tiene ese árbol? ¿Qué es la magnitud? Primera magnitud son árboles enormes, enormes. Son los eucaliptus, las grevileas, son árboles que no puedo plantar en cualquier lado. Y en arbolado urbano casi que los descartaría, salvo que tenga un lugar enorme, grande. Pero tengamos en cuenta, perdón que se me cayó la virome, tengamos en cuenta también que son árboles muy pero muy grandes y que se cae un árbol de esos y puede causar un desastre. Entonces, primera magnitud, tachamos salvo parques muy grandes. En parques muy grandes, bárbaro. Segunda magnitud son árboles medianos, tercera magnitud son árboles más pequeños, donde en general en el arbolado urbano estamos jugando con árboles de tamaño mediano pequeño, ¿sí? Normalmente, si tengo parques muy grandes ya puedo ahí incorporar otras especies, pero es muy importante saber qué magnitud va a tener ese árbol cuando sea adulto. Yo tengo que proyectar cuando elijo una especie. No puedo plantar, por ejemplo, un palo borracho, una choricia, me sale el género con el nombre anterior. Bueno, ya me va a salir el actual. Son árboles enormes que se llaman borrachos porque tienen el tronco que se hace una pelota, depende de la especie, si es el blanco o el rosado es más estilizado. Tienen algunas espinas en el tronco y son árboles que levantan todo, son árboles muy grandes, son hermosos por su floración. Son árboles nativos de Argentina, hermosos por su floración, los planto en un parque enorme, no en una vereda. En una vereda es un error tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que tener en cuenta la magnitud. ¿La magnitud de qué? De la altura a la que va a tener, pero también la magnitud de las raíces que va a tener. Hay árboles que tienen raíces profundas, hay árboles que tienen raíces horizontales, hay árboles que levantan vereda, levantan todo lo que encuentran en su camino. Esos árboles, lejos del arbolado urbano. Un ejemplo de eso, por ejemplo, hola Chobo, Chobo va, viene. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, los aromos. Los aromos son árboles que crecen muy bien en los lugares de sierra, más bien calcáreos, con piedra, etcétera, pero tienen raíces totalmente superficiales. Uno puede caminar 20 metros y ir con la raíz del aromo. Bueno, ese árbol enarbolado, salvo que tenga veredas, jardines muy grandes, calles de piedra, que no estén asfaltadas, entonces en lugares serranos puedo tener esos aromos, pero tengo que tener en cuenta que las raíces son muy superficiales. Otro es el falso acanforero que tengo en casa. El falso acanforero tiene unas raíces enormes, superficiales. Cuando uno entra con el auto o quiero arreglar el camino, veo que tengo raíces. Bueno, ojo con eso. ¿Cuánto crece el árbol de adulto? Fundamental. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, hay un árbol, Jacarandá mimosifolia, que es típico árbol que nos representa porque tiene las flores de color azul celeste preciosas. Yo lo tengo acá en mi vereda porque tengo una vereda jardín y tengo una calle que no está asfaltada. Y son árboles que están hace 50 años, ¿sí? El jacarandá tiene varios problemas. De chiquito, miren el video que les voy a mostrar, es divino. Digo, ay, qué hermoso árbol, lo voy a poner. Queda divino. Cuando empieza a crecer, tiene una arquitectura de crecimiento muy particular con las ramas. Es muy difícil podarlo y no hacer un desastre. Pero además es una especie que puede levantar veredas, que tiene un volumen muy importante. Es una planta que se expande, tiene volumen importante. Entonces, en una vereda, si yo quiero que en la calle pase un camión, un colectivo, etcétera, voy a estar complicado con un jacarandá. Vamos a ver un ejemplo. Les quiero mostrar este jacarandá, ¿sí? Ustedes lo ven, es un árbol pequeño, tiene unos años, está muy sobre la vereda, vemos la copa, las semillas. Bueno, este es un árbol pequeño, unos años, hasta ahí vamos bien. Vamos a ver después un árbol adulto de jacarandá, cómo sería su copa, su arquitectura, etcétera.
En este caso, esto es un jardín interno, pero lo que les quiero mostrar es la arquitectura de este árbol que está prácticamente sin podar. Miren lo que es esta belleza de copa. Bueno, acá se superpone con un libustro que se trata de meter en ella. Miren lo que es esta copa. Qué hermosura es esta copa. Miren lo que son las ramas. Son bastante horizontales. Una persona alta ahí no pasa. Yo puedo pasar bien, pero una persona más alta no pasa. O sea que hay que mantenerlas, podarlas. Pero realmente es una belleza cuando está absolutamente en flor. Jacarandá mimosifolia, nativo del norte argentino, de la selva de las Yungas. Otra cuestión importante que tengo que tener en cuenta es qué requerimiento, o sea, me hago una lista de especies que a mí me gustaría. Veo cuál es el tamaño que tendrían, veo si tengo cables, si tengo servicios abajo, qué tipo de vereda, qué tipo de calle. Me hago una listita de las especies que me gustan y las investigo. Digo, bueno, esta especie, ¿qué requerimientos tiene? Porque muchas veces hay gente que me dice, ay, yo quiero plantar, no sé, quiero plantar un árbol tropical y estamos en un clima templado como donde estoy viviendo en Buenos Aires, donde tuvimos menos 7 grados en el invierno o alguna vez hemos tenido menos 4. No, una especie tropical, salvo que esté sumamente protegida, porque tengo edificios. Ahí ya cuando tengo edificios de altura ya puedo jugar con otras cosas, porque los edificios protegen también. Pero esa especie va a crecer también con muchas limitaciones. Pero ahí puedo poner especies con un margen de temperatura más adecuada. Si no, normalmente no. Tengo que buscar que los requerimientos se adecúen al lugar donde estoy, ¿sí? Si estoy en un clima totalmente seco, no puedo poner una especie de lugares inundables, porque va a crecer con mucha dificultad o le voy a tener que dar agua todo el tiempo. Entonces, esto tenerlo en cuenta. Tomo el listado de especies que me gustaría y empiezo a ver si se adaptan o no se adaptan al lugar donde yo los quiero plantar. Otra cosa fundamental es cómo crecen sus raíces. ¿Levantarán la vereda o no? Investigo eso, es muy importante. No poner especies en arbolado urbano que van a estar restringidas. Ustedes piensen que esas especies que yo pongo en su lugar de origen crecen con todos los requerimientos que tienen a disposición. En el arbolado van a tener un suelo malo, un sustrato malo, van a tener servicios por debajo, van a tener un montón de problemas que le generan estrés a las plantas, van a tener plagas, enfermedades. Entonces la planta no va a crecer ni va a tener su vida útil como la tiene en la selva, en el lugar de origen. Si una planta en un lugar de origen vive 100 años, posiblemente en el arbolado no viva más de 30, ¿sí? Así que eso también tengámoslo en cuenta. ¿Cómo es el crecimiento de las raíces? Si levanta o no vereda, y veamos algún ejemplo. Entonces, otra cosa, hago la lista de las especies que me gustarían, veo sus requerimientos, veo todas estas características que les conté que tengo que tener y empiezo a ver qué disponibilidad tengo en viveros. Una cosa que tengo que tener en cuenta es que el arbolado urbano normalmente está regulado por normativa local. Por lo tanto, si la normativa local dice, en algunos casos dicen especies que sugieren, y en muchos casos dicen especies que están prohibidas de plantar. Entonces tengo en cuenta la normativa local. Voy al municipio, a donde sea, y veo si en arbolado urbano tengo una normativa que me recomiendan que use estas especies u otras. Hay municipios que están más avanzados y que tienen estas normativas y esto nos ayuda un montón. Y contrasto las especies que a mí me gustan con las que dice la normativa que puedo y voy viendo luego si las consigo en los viveros, que es un tema también muy importante porque muchas veces nos encanta una especie y realmente no la encuentro en el vivero, entonces no sirve de nada. Por último, y tratando de hacer un resumen, ¿puedo plantar cualquier cosa en cualquier lugar? No, no puedo. Ni puedo ni debo, tengo responsabilidad.
¿Y por qué digo que tengo responsabilidad? Porque si bien el arbolado urbano es responsabilidad de los municipios, el vecino normalmente, y en todas las encuestas que hemos hecho a vecinos, y son un montón, es el que decide plantar, porque a veces el municipio no está tan presente, no llega a plantar, porque municipio enorme no llega a plantar en todos los lugares, entonces el vecino es el que decide qué planta, el vecino es el que riega, cuida la planta. Por lo tanto, los vecinos tenemos un rol fundamental en no tomar decisiones incorrectas y en elegir las especies adecuadas. Bueno, hablando un poco así de especies, no quiero hablar mucho de especies porque este canal lo ve gente de todos lugares y todos tienen especies diferentes, con lo cual si ustedes quieren después preguntarme, yo les puedo ir respondiendo. En Buenos Aires, Argentina, por lo menos en el municipio del conurbano donde trabajamos un montón en arbolado urbano, hay un importantísima representación de fresnos, de Fraxinus. Hay distintos tipos de fresnos, pero el fresno es una especie. ¿Por qué se planta tanto fresno? Y primero es una especie de una magnitud, sobre todo el europeo, el fresno europeo, que es una copa adecuada, no es tan grande como el americano. Pero ¿por qué se planta? Porque sale de semilla en cualquier lado. Vuela la semilla y germina. Es barato de conseguir, entonces para los municipios es barato. Es una especie que crece medianamente rápido, genera sombra, tiene un tamaño adecuado. Entonces es una especie como que todo el mundo utiliza porque es muy accesible de acceder a ella. Ahora, si tenemos un 70% de fresnos, ¿es bueno eso? Y quizás no sea bueno. Porque si el día de mañana tenemos una plaga de los fresnos, como tuvo Estados Unidos, una plaga que vino de China, en la madera que venía de China, se instaló en Estados Unidos y mató millones de fresnos. Entonces, ¿es bueno o no tener fresnos? Todo el tiempo, todo fresno. Lo ideal es tener distintas especies y lo ideal, entre comillas, sería que distintas calles tengan distintas especies. Entonces uno también paisajísticamente va caminando y va viendo no solo el árbol que florece en mi vereda, sino que haya una continuidad. Eso es muy difícil si el municipio no toma cartas en el asunto y planifica junto a los vecinos y deciden qué especies poner y hacen algo que tenga como un impacto diferente. Normalmente eso no existe, lamentablemente. Entonces tenemos estos casos donde estamos bastante más complicados y cada vecino planta lo que le parece. Yo, por ejemplo, en mi vereda tengo 2 jacarandáes que ya cuando me mudé estaban. Por suerte tengo una vereda jardín muy ancha, con lo cual crecen divinos. Pero además tengo la lagertroemia. La lagertroemia índica o crespón o espumilla es un árbol de tamaño mediano a pequeño, que florece todo el verano de flores hermosas. Tengo un short por ahí si la quieren ver. Es muy interesante la lagertroemia, tiene una corteza muy linda para el arbolado, para lugares pequeños es interesante. Es exótica, no es nativa del lugar, con lo cual no va a tener la biodiversidad que tienen las especies donde nosotros habitamos. Pero es muy interesante tenerla en cuenta. Yo con esto de nativas exóticas, digamos, priorizo nativas, pero no me caso con las nativas. O sea, hay lugares donde no hay nativas y uno tiene que hacer uso de todo lo que tiene a mano. Entonces, bueno, esto como para darles un pantallazo. Palo borracho, Choricia especiosa, bueno, ahora tiene, ya me va a salir la especie. En la vereda no, porque después tengo que talar todo, un desastre. No, eucaliptus no en las veredas. Árboles de primera magnitud solo en parques, donde tengo que priorizar y ver el riesgo que tienen para que no maten a nadie. Si vivo en lugares calientes, perennes. Si vivo en lugares templados fríos, caducas. Veo el lugar que tengo, los cables, los servicios. Si tengo que plantar, hago un buen pozo, un pozo muy importante y le pongo un sustrato bueno, tierra buena, para que el árbol pueda arrancar bien.
cómodo y que crezca bien los primeros años y sin estrés. Eso es fundamental. Bueno, cualquier duda estoy a disposición. Espero que les guste el video de hoy. Nos vemos.